Mauricio Cartún. Nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, en 1947. Es dramaturgo y director teatral y ha escrito alrededor de 25 obras, entre ellas Chau Misterix, La Madonita, El Niño Argentino y Ala de Criados. Recibió numerosas distinciones, como el Conex de Platino y el Ace de Oro. Actualmente presenta Salomé de Chacra en el Teatro General San Martín. Bueno, Salomé de Chacra, la nueva obra de Mauricio Cartún que está en el San Martín. Yo creo, si tenemos que hablar de Salomé, por lo menos yo voy a contar lo que yo vi. Hay dos temas que son fundamentales. Hay una reflexión sobre el país, como en todas tus obras, y también hay un trabajo muy grande con el lenguaje, Mauricio. Sí, y una reflexión sobre la palabra, ¿no? Sobre la palabra. Creo que la palabra allí es materia y también es materia de reflexión. Creo que es una obra que habla de eso, ¿no? A partir de un anarquista que está en un pozo y que Salomé se enamora de la voz de este hombre, al que no ve. Y todo el conflicto se genera por esto, ¿no? Siempre a mí me llamó mucho la atención en el mito bíblico y luego en sus versiones literarias, en realidad, esta hipótesis de San Juan el Bautista, en el pozo, encerrado, ¿no? Y una mujer que lo ama desde afuera. Digo, ¿qué se ama de un hombre que está encerrado? Cuando vos ves que Juan el Bautista es la vox clamantis in deserto, es la voz que grita en el desierto, que en realidad lo que queda de él es la palabra, lo que queda de él está allí, digo, no es tanto la figura sino lo que ha dicho, uno empieza a pensar en esta hipótesis de la mujer enamorada de la palabra, la mujer enamorada de la vox. Y bueno, de alguna manera esto es lo que he tomado en esta versión más criolla, convengamos, y más cachivache, ¿no? Bueno, pero ahí está lo interesante. Pero pensaba, esta mujer enamorada de la palabra, por el otro lado es una mujer muy sensual, ¿no es cierto? Que atrae por el cuerpo. Exactamente, que atrae por el cuerpo y que a la vez enamora a su padrastro, a Herodes, con un baile. Sí, que también es la manifestación del cuerpo, no es el cuerpo. Es intangible, es como la voz. Son tan curiosas las pasiones humanas cuando se manifiestan a través de esto, ¿no? No de lo real, lo incorpóreo, lo inasible, una voz, un perfume. Exacto. Una danza. Bueno, a mí me parece que todo el mito habla de eso, justamente. Bueno, tomás el mito bíblico de Salomé. Yo te escuché por algún lado que decías que esto surgió porque vos una vez viste Salame de Chacra y dijiste Salomé de Chacra. Sí, bueno, como buena parte de los proyectos que uno trabaja tienen origen espurio, ¿no? En realidad salen de cosas absolutamente insólitas. Cuando uno después las cuenta resultan hasta ridículas. Pero sí, efectivamente, un día andaba caminando por Villa Giardino, en Córdoba, una callecita de tierra, y había una señora que vendía artículos típicos, y entre las cosas que vendía, mermeladas y artesanías, vendía también salame de Chacra y lo había escrito en una chapa canalada, y yo leí Salomé y se produjo ese flash curioso, ese relámpago que hace que a veces uno vislumbre unos metros de relato alrededor, y dura lo que un relámpago. Y ahí apareció una versión de Salomé en una chacra el día de la carneada, ese día mítico en el que se hacen los chorizos, en los que se hacen los salames. Y en esa junta, en ese pensar, en esa ceremonia sangrienta que es el día de la carneada en la chacra, y pensar lo sangriento del mito bíblico, salió esto. Ahí sale de pronto, así aparece, por una imagen, ¿no? Exactamente. Son detonadores. Yo estoy convencido, los artistas no somos otra cosa que aquellos que tenemos la capacidad de transformar en sentido y forma patrones vagos. Cosas que andan dando vuelta por allí y en los que nadie ve otra cosa y nosotros vemos una. Tienen esa capacidad de ver. Bueno, de eso se trata. Vos decías la chapa canalada. La chapa canalada entra también en la obra porque toda la escenografía está trabajada de esa manera y es muy atractivo. Sí, de hecho esa coincidencia también nos creó a nosotros como cierta hipótesis de trabajar y de seguir desarrollando esa coincidencia, ¿no? Claro. Y también entonces trabajamos la escenografía con chapa canalada, una escenografía extraordinaria de Norberto Laino. Gran trabajo artístico. Gran trabajo de diseño, pero gran trabajo también de realización, cosa que se ve poco. El escenógrafo, que es también artista plástico, que no es solamente el que te tira unas líneas sobre un papel y te lo diseña,
sino que va con la soldadora, con cada una de las flores que están puestas allí, están puestas por Norberto. Gran trabajo el laburo de Norberto, ¿no? Yo señalo, yo creo que todos los rubros aquí, todos los técnicos extraordinarios y lo de los actores que son inefables. Son fantásticos, pero eso justamente te iba a decir, todo ese trabajo, todo ese plus que hay puesto, se nota en la obra, no puede no notarse, aparece. Sí, aparece y también aparece por una circunstancia que es importante también a veces comentarla, simplemente para que el espectador sepa. Este es un equipo, desde los actores hasta cada uno de los técnicos, que accedió a trabajar muy por sobre encima de lo que le exige o lo que le da el contrato de un teatro oficial. Los contratos son contratos de 2 meses y naturalmente lo que te proponen es que resuelvas en 2 meses. Este equipo trabajó 8 meses en este proyecto. ¿Trabajaban en tu estudio? Trabajábamos en mi estudio. Cuando el artista tiene esa pasión creadora, independientemente de que el teatro te contrate por 2 meses, están esos otros 6 en los que te levantás a las 7 de la mañana y estás en el estudio comiendo galletitas, muerto de frío, con esa cosa que en todo caso no es otra cosa que aquello ya hoy anacrónico que llamábamos por amor al arte, ¿no? Es esto de amar realmente lo que uno hace. Pero será anacrónico, pero todavía uno lo reconoce cuando lo ve. Y de alguna manera también es lo que hace que exista la actividad artística. Pero no existiría por otra razón que no fuese justamente por esa pasión y por amor al arte. Bueno, hay actores acá como Oski Guzmán o Vicente que ya trabajan. Que habían trabajado conmigo. Claro. Oski Guzmán había trabajado en El Niño Argentino, Manuel Vicente había trabajado en La Madonita, pero con Lorena Vega y Estela Galassi, que yo no había trabajado, pero a quienes admiraba muchísimo de otros trabajos. Pero hiciste un casting, ¿no? Mira, yo hago, lo que pasa cuando uno lo llama casting suena medio como peyorativo y suena feo. Bueno, es una manera de seleccionar. Es verdad, yo prefiero llamarlo pruebas, probar. A mí me parece que en la vida todo debe ser probado antes de ser adoptado, ¿no? Y a mí me gusta mucho trabajar con gente con la cual hemos probado en principio, cuando nos miramos, si nos entendemos o no nos entendemos, cuáles son nuestras formas, nuestros estilos. Estas pruebas no son un examen de admisión en el cual alguien viene a mostrarme su capacidad. ¿Qué capacidad le puedo pedir a Estela Galassi? Entre otras cosas, es una actriz que tiene más premios que yo y que todos los directores juntos de Buenos Aires, o Lorena Vega, que es una actriz de un talento notable sobre todo para su juventud. No son pruebas en las cuales uno les haga un examen, sino son la manera de conocernos trabajando. Tanto es así que en estas pruebas ni siquiera llamé a otras actrices que no sean ellas. Apenas hicimos la prueba, dijiste, yo sentí, son ellas. Y no te equivocaste, pero están todos muy bien, realmente están todos muy bien. Hay varios temas, ¿no?, que me gustaría preguntarte. El tema del campo, vos decís que esto surge por Salomé de Chacra, Salame de Chacra, etcétera, pero el campo es una recurrente también en tu obra. Bueno, es una recurrente también porque mi viejo era un hombre de campo, ¿no? Porque si bien yo soy nacido en la ciudad, tuve contacto tanto por el origen de mi padre como por su trabajo, porque mi padre era papero, era vendedor de papa, cebolla, batata, ajo, tuvimos puesto en el mercado de abasto, pero yo tuve siempre mucho contacto con el campo y con la gente de campo y me crié con gente de campo. Hay algo en ese lenguaje que me fascina, que me resulta encantador y muy sorprendente en su riqueza, en su manifestación. Bueno, pero además de que te gusta mucho, seguramente el campo es un buen entorno como para tratar problemas de la Argentina, para hablar de tantas cosas que se hablan acá en la obra, ¿no? Mira, el campo es el lugar donde sobrevive cierto espíritu americano original. La ciudad, en realidad, ha sido moldeada a las formas que impuso la conquista. Nuestras ciudades no son otra cosa que un calco de ciudades europeas traídas como un modelo que se las aceptó sin dudar. Nadie se preguntó si ese modelo europeo era interesante, útil, práctico para ser trasplantado. En el único lugar donde sobrevive todavía ciertas formas de la filosofía y del pensamiento original es en el campo. Por supuesto, penetrados también por ese otro pensamiento europeo, por la conquista, pero en el único lugar donde todavía se puede pensar en el estar americano, esa forma extraordinaria de pensamiento y de filosofía original americana, el estar en contacto con la naturaleza, con la tierra, es en el campo. El campo es una fuente inagotable de metáforas, justamente porque mezcla lo original con lo nuevo. La ciudad ya no, la ciudad es solamente lo nuevo, lo original no ha quedado nada. Bueno, todo eso está en la obra,
el trabajo sobre el lenguaje también, porque remite al matadero, a la cautiva, se nombran en un momento estos textos. Efectivamente, ¿no? Sí, y está lleno de anacronismos y de inclusiones de elementos diferentes. Sí. Yo trabajo en los últimos años con el lenguaje, bueno, digo, más allá de cierta pasión poética, inevitable y literaria que uno tiene con el lenguaje, pero yo siempre lo he pensado también en una forma analógica a otras manifestaciones artísticas, la plástica, por ejemplo. Es muy curioso con qué facilidad uno acepta, por ejemplo, en la plástica, no sé, una escultura de Berni donde el tipo crea un monstruo y al monstruo le pone como cuello un pedazo de aspiradora. Y cuando vos ves el monstruo estás viendo la aspiradora y también estás viendo el monstruo, pero sobre todo ves el monstruo. Siempre me ha parecido que en la literatura había un lugar también para esta zona más cacharresca, para esta zona más collage, donde uno podía meter esos anacronismos, donde lo actual, donde el pedazo de aspiradora podía formar parte, por ejemplo, de una historia de la conquista. Parte de mi búsqueda en los últimos años tiene que ver un poco con esta mezcla, con estos cacharros, con estos cachivaches. Claro. Recién hablaste del mercado de abasto. Vos trabajabas con tu padre en esa época y ahí empezás a hacer teatro, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Mis primeras experiencias, la primera de conexión muy fuerte que recuerdo eran las clases con Oscar Fessler, mi maestro de dirección, que yo estudié cuando tenía 20 y pocos años. Y salía del mercado a las 10 de la mañana, en el mercado se trabaja de 3 de la mañana a 10 de la mañana, y cuando salía de allí, para lo único que tenía tiempo, muy rápidamente, era para hacer una recorrida en el mercado y comprarle a mi maestro unas manzanas golden, que son esas manzanas amarillas que a mi maestro le encantaban, y yo me iba ahí con una bolsita, ya me iba a la casa del maestro. Yo llegué a ser una especie de ayudante ad honorem de él en algunas puestas, trabajaba con él y a la noche tomaba clases con él. ¿Pero clases de qué? De dirección. De dirección, pero empezaste como dramaturgo. Viste qué curioso eso. Yo estudié más dirección que dramaturgia. Mira vos. Y nunca me animaba a dirigir. No, siempre pensaba, dirigir es una tarea ímproba y poco adecuada para mi personalidad, porque hay que sostener gente. El trabajo del director no es otra cosa que el trabajo de un contenedor. Hay que contener la creatividad, la angustia, la energía de otro. Y yo a duras penas podía con la mía. Y entonces siempre pensaba, ¿y por qué largarme a hacer esto? Y bueno, alguna vez conté con un elenco muy dispuesto, entre los que estaba Manuel Vicente, la Madonita. Y bueno, me di cuenta que se podían hacer las dos cosas. Pero empezaste escribiendo. Tus primeras obras las dirigían otros. Y tuve la suerte... Estudiaste con Monti, con Ricardo Monti. Estudié con Ricardo Monti, dramaturgia. Ricardo Monti es el gran maestro, el gran formador, no solamente mío, digo, de toda nuestra generación de dramaturgos. Y ahora vos sos un gran formador también. Yo creo que heredé esa voluntad creativa, creativa sobre el otro, que es la enseñanza, de Ricardo, y le hago los créditos cada vez que puedo, porque creo que con Ricardo no solamente aprendí el oficio de dramaturgo, sino también entendí lo que era transmitirlo. Muchos de los dramaturgos de la generación posterior a la tuya se formaron con vos, ¿no es cierto? Sí. Veronese, Spregelburg, Burday, una cantidad, muchísimos. Sí, muchísimo. Sería injusto hacer la lista porque quedarían afuera y sería interminable. Prácticamente. Acá cuando vienen te nombran todos como maestro, o sea que lo has sido. Sí, bueno, son muchos años de hacerlo, pero también... bueno, es como una pasión y una dedicación especial por este servicio curioso que es la docencia, ¿no? Que es el hecho de tener un capital en conocimiento y abrirlo a compartir, socializarlo con el que se acerca. A mí me parece que ha sido la actividad social más fuerte, digo, más allá de mi militancia, de mi actividad vinculada a lo ideológico, a lo político, creo que la actividad más social que he tenido en estas últimas décadas ha estado vinculada a eso, a la enseñanza. Y la militancia, vos militaste en los 70, ¿no es cierto? Era joven militar. Milité en los 70 como buena parte de mi generación, fascinado por aquel fenómeno de la llegada de ese peronismo que le juntaba la cabeza a muchas ideologías. Yo venía de la rama de lo que por entonces se conocía como Izquierda Nacional, que luego se desdibujó. Y de allí entré a militar en la Juventud Peronista y formé parte
de La Podestá, un grupo mítico de actores en los que militaba desde Juan Carlos Gené, Carela. Claro. Bueno, y con ellos yo hice mi formación político-cultural. Y bueno, siempre permanecí cercano al peronismo. En los años 80, con buena parte de los intelectuales y de los militantes, me fui enojado, te fuiste. Sí, odiando el fenómeno y sintiendo culpa por haber sido parte de lo que estaba sucediendo, digo, por haber sentido que ese menemismo que de alguna manera se encaraba en el gobierno, en el poder, y que hacía uso de esa simbología, de esa historia, de esa tradición, de ninguna manera representaba lo que nosotros creíamos que era. Nos fuimos y afortunadamente la historia nos dio posibilidades de volver. Y con el teatro, ¿vos considerás que tu teatro es político? Es político. Yo no leí tus primeras obras, pero dicen que eran más políticamente explícitas, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Claro. Así como... Digamos, así como el sexo explícito constituye pornografía, las mías eran una especie de pornografía ideológica, ¿no? Sí, mis primeras obras, tanto es así que algunas... Una bajada de línea, sí, ni siquiera las publico. Claro. Algunos estudiosos andan dando vuelta por allí, las rastrean, las leen, pero no las publico justamente porque tienen una condición más periodística. Yo creo que era un teatro más atado a la necesidad inmediata de opinar sobre la realidad, claro, donde el teatro se transformaba en un medio. Y yo creo que el teatro es una forma expresiva, no es un medio de comunicación. Y en aquel momento las usaba como medio de comunicación. Allí quedan para quien quiere investigarla, pero yo reconozco mi teatro extremadamente más político a partir de haber entendido que no lo era, que no sé. El niño argentino, Ala de criado, Salomé de Chacra, son obras profundamente políticas. Son manifiestamente políticas. Sí, ¿no es cierto? ¿Te interesa ese tipo de teatro, digo? Yo creo que no es tanto una cuestión de interés ni de especulación. Yo escribo aquello que me ocupa la cabeza. Claro. Yo me levanto a la mañana con la cabeza ocupada vos, obvio, claro, y la cabeza de alguna manera se desocupa sobre una página en blanco. Y en los últimos años, sobre todo, esta ocupación estaba muy presente en términos de los destinos del país, y pensar en los destinos del país no es otra cosa que pensar en ideología. ¿Cómo ves la dramaturgia? Hay tanto teatro, acá en Buenos Aires hay tanto teatro, se habla tanto, es impresionante, se dice que hay más teatros que en Nueva York, que en París. Lo es. ¿Cómo ves el nivel? ¿Te interesa lo nuevo, lo que está pasando? ¿Cómo lo ves? Es un fenómeno que cualquier persona que trabaje como yo en el teatro no puede ignorar. En este momento, por ejemplo, el otro día alguien me decía una estadística a comprobar, pero absolutamente verosímil, que la cantidad de estudiantes de teatro que hay en Buenos Aires triplica el número de cualquier capital europea. Y tanto es así que comienza a hablarse, ¿no?, como esos signos identitarios de lo artístico, donde se habla de el tango, o donde se habla, por ejemplo, del psicoanálisis, como algo muy importante. El teatro. El teatro. ¿Y a qué lo atribuís? Porque... A ver. Si yo pudiera entender el fenómeno, si yo pudiera entender por qué hace 15 años yo pensaba que era parte de algo que estaba en absoluta extinción, y hoy siento que estoy en el medio de la lava del volcán, porque eso es lo que está pasando. Sí. La cantidad de teatros, la manifestación, la cantidad de artistas jóvenes que eligen el teatro. Yo te doy un dato que es muy singular. En mis clases yo formo tanto, se acerca tanto gente de teatro como gente de cine. La gente de cine se acerca un poco con la idea de tomar conocimiento analógico, no de hacer teatro, sino de decir, a ver qué puedo tomar de la dramaturgia para aplicarlo al guión. Lo que es extremadamente curioso es que más del 70% de la gente de cine que se acerca a mis clases termina haciendo teatro. Porque de pronto descubre un lenguaje posible, descubre una producción accesible, claro, descubre la posibilidad de crear algo en su casa, ¿no? Un espectáculo en su casa. El otro día hablábamos con Santiago Loza, Diego Lerman, que tiene un espectáculo extraordinario que hace María Merlino, la mujer de Diego, Nada del amor me produce envidia. Y entonces, digamos, ellos que son directores de largometraje, que están en la industria cinematográfica, sin embargo están girando en este momento, desde hace 2 años, por festivales internacionales, a partir de este monólogo, de este unipersonal que hace María, que además aprovecho a recomendarlo porque es encantador. Además está eso, Mauricio, van a todos los festivales del mundo, son invitados afuera de todos lados, no es solo acá. Las posibilidades que da el teatro en este momento
son sorprendentes. Entonces, no es casual que exista una corriente muy fuerte de literatura dramática, de gente que intenta formarse en este campo, que exista una muy buena dramaturgia en la Argentina, pero que exista también una cantidad de actores y directores jóvenes absolutamente sorprendentes. Que no haya festival de teatro internacional que pueda jactarse de su calidad si no tiene un espectáculo nacional. Nos falta un solo paso, y es que lo entiendan las autoridades de cultura a todo nivel. El día que lo comprendan, que comprendan que efectivamente ahí hay un pulso, que allí hay una tensión y que hay una posibilidad notable, yo creo que pega el gran salto. Ojalá. Salomé de Chacra en este momento está en un teatro oficial, está en el Teatro San Martín, y quería preguntarte justamente eso, ¿cómo ves el San Martín y cómo estás trabajando ahí? Yo estoy ligado al San Martín prácticamente desde mi adolescencia. Desde que hice formación, hablaba recién de Oscar Fessler. Sí. Yo fui asistente de Oscar Fessler en el Círculo de Tiza Caucasiano en los 70. Allí en el San Martín hice mis mejores formaciones. Esta salita, la sala Cunil Cabanella en la que yo trabajo, era la confitería del San Martín. De acuerdo, ¿cómo no? Y a esa confitería, cuando yo me hacía la rata al Instituto Mayo, que quedaba en Rivadavia y Rincón, ese era el lugar donde yo elegía para ir a encerrarme, a leer tranquilo, entre otras cosas porque como nadie pasaba y te podía ver por la vidriera, estabas libre de cualquier buchoneada. Entonces, era un lugar donde yo incluso hice una experiencia, desde chico he estado vinculado al San Martín. Es que es un teatro emblemático de la ciudad. Un teatro emblemático. Está vinculado de una manera o de otra, aunque sea como espectador, ¿no? Como espectador, como participante de curso. A mí por eso, digo, yo tengo como una especie de compromiso. A veces la gente me pregunta por qué opino tanto, por qué sigo publicando notas sobre el estado y el destino de este teatro. Y yo digo, lo hago porque lo amo, porque yo creo que es una institución que quienes tuvimos la suerte de aprovechar su energía, somos resultado de esa energía. Claro. Yo soy resultado del curso con Lee Strasberg que hice en los años 70 en el San Martín, o pude ver a Tadeusz Kantor, o pude ver una versión extraordinaria del Círculo de Tiza Caucasiano del Rustavelli, que me cambió la cabeza y que me hizo el artista que soy. Entonces, verlo en esta decadencia económica, ver en esta despreocupación que hay en las autoridades de cultura por su futuro, ver esta cosa horrorosa que es la presencia de coproducciones que de alguna manejan la estética y el destino poético de la programación, que se permiten elegir artistas que se arrogan el derecho de armar un repertorio, digo, me parece absolutamente horroroso. Digo, me parece que es un destino del que todos somos absolutamente conscientes, que es el transformar lo que es una actividad cultural oficial en una empresa de paredes. Ese destino, de solo pensarlo, me horroriza. Y en el marco de este teatro fervoroso que tenemos hoy en el país, bueno, pues mayor la paradoja todavía. Con más razón. Me parece muy bien que lo digas, porque estas cosas hay que pienso. Es un teatro emblemático de la ciudad. Está totalmente, se restauró el Teatro Colón, digo, porque el San Martín está en ese estado edilicio también. Absolutamente. Hay un montón de cosas que sería hora de empezar a discutir seriamente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo que sucede es que hay un fenómeno que uno lo ve, a veces resulta angustiante. Pensar que no se termina de entender el fenómeno de la cultura como un fenómeno de inversión y se lo sigue pensando como gasto. Cuando vos pensás a la cultura como gasto, lo pensás como algo superfluo. En realidad lo estás pensando como diversión, como tiempo libre. Como tiempo libre. Entonces empezás a pensarlo como pasatiempo, que es un concepto horroroso. Como entretenimiento, que es un feo concepto. Lo que no se entiende es que el arte es la filosofía posible de todos los días. Es la filosofía posible cotidiana y popular, que la entrada a la cultura a través del arte es entrar por una puerta enorme, placentera e interminable, que el verdadero acceso a la cultura se da desde el arte. La otra forma, las formas académicas, están limitadas para muy poco. Exactamente. ¿Quién puede entrar a comprender a Shakespeare por los libros que lo estudian? Son muy pocos. ¿Quiénes pueden entender el fenómeno extraordinario de esas hipótesis poéticas de Shakespeare a través de la obra? Cualquiera que pueda acercarse. El día que las autoridades lo entiendan, entenderán que con arte hay cultura,
con cultura y formación. Y con formación viene todo lo demás. Entre otras cosas, seguridad, que es esta especie de campo tan curioso del que se sigue hablando, pensando en que la manera de mejorar la seguridad es tener más policía, en cambio de entender que tener seguridad, para tener seguridad lo que nosotros necesitamos es alguien que tenga trabajo, es alguien que tenga acceso al conocimiento, es alguien que tenga acceso a la cultura. Si no lo entienden las autoridades, que son quienes deberían tener esta filosofía, por más que nos paremos en la vereda a gritarlo, cosa que algunos estamos haciendo y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, no vamos a poder cambiarles la cabeza. Vamos a decir que una de las claves de los teatros oficiales también es el acceso a muchísima gente con entradas muy bajas, y eso es importantísimo. Son muchos los roles que tienen para cumplir. Efectivamente. ¿Cierto? Y Salomé Chacra, no sé cuánto vale la entrada, pero al lado de lo que vale la entrada de un teatro es la mitad de lo que vale la entrada. Vamos a decir, porque nos tenemos que ir al corte, los días que está y hasta cuándo. Bueno, estamos de miércoles a domingo, de miércoles a sábado estamos a las 9 de la noche, los domingos estamos a las 8 de la noche, estamos hasta mediados de diciembre. Y las entradas se venden con 15 días de anticipación y se están agotando con 15 días. Sí, porque es una sala bastante chica y se llena. Se están agotando con Cabanellas del Teatro San Martín. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Hubiera seguido charlando porque la verdad que hemos tocado muchos temas y muy interesantes. Acuérdese, Salomé de Chacra, de Mauricio Cartún, en el Teatro San Martín. Realmente es una obra extraordinaria, vale la pena, de lo mejor del año. Enseguida volvemos, no se vayan.